Ya, como está ahí indicado, seguimos con nuestro tema, ¿cierto?, de el ayuno, un pilar de la bendición de Dios. Recordemos que ese es el título de nuestro estudio. Solo que hoy día vamos a estar viendo la parte 2. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? A todo esto, todos tienen su Biblia a mano, ¿verdad? Porque nuevamente voy a estar ahí pidiéndoles su ayuda para que me colaboren leyendo algunos versículos bíblicos. Bien, sigamos. Pero antes de iniciar con nuestro punto de hoy día, vamos a hacer un rápido resumen de la clase que tuvimos la semana pasada, ¿cierto? De la parte 1. Y aquí yo tengo la primera pregunta. Así que le voy a solicitar a una persona que me pueda encender el micrófono y me pueda responder. ¿Cuál es la importancia del ayuno para los hijos de Dios? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la importancia del ayuno para los hijos de Dios? Esto lo estuvimos viendo la semana pasada. ¿Alguien? ¿Alguien recuerda? Al parecer no. Pero Una no comunión más importa. íntima con Dios, Ya, una comunión más íntima con Dios. sí, era parte de lo que habíamos aprendido, ¿cierto? Tener una comunión más íntima. Pero la respuesta era que es un mecanismo que afecta nuestro estado espiritual. Acuérdense que se manifiesta como un mecanismo que afecta nuestro estado espiritual, permitiendo que crezca, ¿cierto?, nuestra comunión, como mencionaba el pastor, y también esta misma, nuestra área espiritual crezca, así como la comunión, nuestro estado espiritual. ¿Ya? Esa era la importancia. Ya. ¿Cuántos puntos se trataron en la clase anterior? ¿Quién recuerda? ¿Cuántos puntos se trataron en la clase anterior? ¿Y cómo se Cuatro. llamaban? Cuatro. Muy bien. Cuatro. Excelente. 4 puntos. ¿Y alguien recuerda cómo se llamaban estos puntos? Significado de la palabra ayuno, Muy bien. la existencia del ayuno, el ¿Ya? ayuno en la Biblia y el ayuno, el puente que conecta lo espiritual con lo natural. Muy bien, excelente. 4 puntos se vieron, ¿cierto? El significado de la palabra ayuno fue el primero que vimos. Después la existencia del ayuno y su ratificación histórica, el ayuno en la Biblia y el ayuno, el puente que conecta lo espiritual con lo natural, como mencionaba nuestro hermano. Muy bien. Y ahora, ¿cuáles fueron las palabras que se mencionaron en el punto 2 y qué tenían en común? Perdón, no el punto 2, el punto 1. Cuando hablábamos del significado del ayuno, se mencionaron unas palabras ahí que tenían un significado. ¿Las recuerdan? Tesade, Bai, Men. Eun, Eumón, Muy Neste, bien, Nesteia y Tusum. ya. Muy bien, sí. Hay alguien confundió con el significado de tesón, pero no pasa nada, ¿ya? Por eso estamos haciendo el repaso, para que Ya. vayamos acordándonos, ¿ya? Las palabras que vimos fueron eunom, nesteia y tesum, ¿cierto? Tenían en común el significado, y esto era la abstención de alimentos. Solo que después nos enfocamos más en Tesum porque tenía un significado mucho más profundo y ahí es donde nuestra hermana mencionó el nombre de cada una de estas letras. ¿Cuáles fueron las evidencias históricas del punto 2? ¿Y cuál es el fin de presentar esta evidencia? Recuerda que mencionamos 4 evidencias. ¿Lo recuerdas? No pasa nada si no lo recuerdas, porque igual a mí se me complicaban los nombres. Pero aquí tengo la respuesta, ¿ya? La primera era el Upanishad, el Talmud, el Corán y la Biblia. ¿Y cuál era la importancia de mencionar esto? Porque el ayuno tiene mucha valoración digna de análisis por su trascendencia en el tiempo. Por eso es que estudiamos estas evidencias,
para darnos cuenta que el ayuno trascendía en el tiempo. La otra pregunta que tengo es, ¿quién fue el primer registro bíblico sobre la práctica del ayuno? Y mencionan al menos una cita bíblica de las que se indicaron. Isaías. Antes de Isaías, mi hermana. Moisés. Muy bien, Moisés. Moisés. ¿Y recuerdan alguna cita bíblica? Mencionamos 3 citas. Éxodo 24, Éxodo 18 y Éxodo Muy bien, 34, 28. 8 y excelente. Deuteronomio 9:9. Muy bien. Estaban atentos a la clase, excelente. El primer registro histórico que teníamos era sobre Moisés, ¿cierto? Y las citas bíblicas fueron justamente las 3 que mencionaron y las que se presentan ahí en pantalla. El ayuno mencionado en Isaías 58, ¿cierto? También hablamos con respecto a eso. De hecho, la hermana también lo mencionó. El ayuno mencionado en Isaías 58. ¿Qué debe reflejar y qué letras estudiamos para profundizar este concepto? El respaldo de Dios. ¿Ya? Nuestra realidad Debe interna. reflejar nuestra realidad interna. Exactamente. La actitud conductual hacia Dios. Muy bien, excelente. Respuestas. ¿Y qué letras fueron las que estudiamos? Hay una hermana la mencionó antes, ¿cierto? Es Sade, Tesade, Muy bien. Sí, Van, Va, sí, Bye. Men, muy bien. Mem. Excelente. Entonces, el acto de ayunar debe reflejar directamente nuestra realidad, ¿cierto? Como mencionaban ustedes, nuestra realidad interna, es decir, nuestra actitud conductual hacia Dios y hacia mi prójimo. Y las letras que se estudiaron fue Tesadi o Tesade, Bab, Men o Men, ¿cierto? Estas letras eran del hebreo Tesum, ¿cierto? Que profundizaban en el significado del ayuno. Excelente. Estaban todos muy atentos y se notó ahora en las respuestas que ustedes mismos fueron dando. Ahora vamos a pasar al estudio de hoy. Ya con este resumen retomamos, ¿cierto?, lo que estamos viendo y aquí tenemos un pensamiento que dice, cuando ayunas, renuncias a tu realidad natural para que lo sobrenatural sea parte tuya. Cuando ayunas, renuncias a tu realidad natural para que lo sobrenatural sea parte tuya. Y como decíamos anteriormente en el resumen, vimos la clase anterior 4 puntos, ¿cierto? Hoy día solamente estaremos viendo el 5.º punto, ¿ya? Y este se llama el ayuno, reflejo de nuestra realidad frente a Dios. Así que usted apunte ahí, ¿cierto? Punto 5, el ayuno, reflejo de nuestra realidad frente a Dios. Y yo le voy a hacer brevemente aquí un resumen de lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Nuestros temas de hoy van a ser la sujeción completa a la voluntad de Dios, símbolo de arrepentimiento, reconocimiento de las limitaciones, reconocimiento de la sabiduría de Dios, respaldo, conexión y dependencia, autodisciplina y compromiso, una relación correcta con Dios, el verdadero sustento. ¿Ya? Todos estos temas vamos a ver hoy. Los mencioné súper rápido, pero ahora los vamos a ir tratando lentamente, ¿ya? Para que usted lo tenga ahí en consideración. Se ve bastante, pero vamos a ir avanzando, yo creo que bastante rápido, ¿ya? Y dice aquí, cada uno de los personajes bíblicos nos manifiestan características importantes de la práctica del ayuno y que al unirlas se complementan, como señala la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y aquí vamos a pasar a Juan. Vamos a buscar rápidamente en nuestras Biblias, en Juan, capítulo 4, versículo del 31 al 34.
Aquí en sus pantallas ustedes van a ver la versión Reina Valera, ¿ya? Como lo hicimos en la clase pasada, mis hermanos, si alguien ya lo encontró, me dice amén, puede encender el micrófono y darle lectura, por favor. Repito, Juan, capítulo 4, versículo del 31 al 34. Amén. Dele Amén. lectura, mi hermana querida. Ajá. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he venido a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Ahí leyó unos versículos un poquito de más, pero no pasa nada. Ya estamos con tiempo, así que tranquila. Pero del versículo 31 al 34 leíamos, ¿cierto? Ahí lo que sucedía con Jesús cuando él ya hubo conversado con esta mujer y se le acercan los discípulos trayendo alimentos, ¿cierto? Y le dicen, Rabí, come. Y él le dice, no, eh, yo no tengo, él les dijo, yo no tengo una comida que comer, vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían, ¿alguien le habrá traído de comer a Jesús? Y él les responde su inquietud, ¿cierto? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿qué aprendemos con estos versículos, mis hermanos? Aprendemos que Jesús demuestra y confirma que la prioridad del reino de Dios es más que sus necesidades básicas de sobrevivencia. O sea, él antepuso su ministerio, lo que estaba haciendo, por sobre el alimentarse. Y en la actitud del maestro se observan las siguientes cualidades que vamos a aprender a continuación. ¿Ya? Van a colocar ustedes ahí en sus apuntes, letra A, sujeción completa a la voluntad de Dios. ¿Ya? Letra A, sujeción completa a la voluntad de Dios. Así como Jesucristo se sujetaba a la divinidad y perfección de Dios, los creyentes deben comprender que todo nuestro ser, o sea, espíritu, alma y cuerpo, deben procurar someterse a la voluntad perfecta de Dios. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a ver? En la siguiente cita bíblica, que está en Mateos capítulo 4, versículo 1 y 2, y después vamos a pasar al versículo 10, ¿ya? Amén. Mateos, muy Amén. bien, se me adelantaron, excelente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora el versículo 10, mi hermana. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Muchas Amén. gracias, mi hermana.
Y nos damos cuenta con estos versículos que para Jesús era muy importante la voluntad de Dios, estar sujeta a ella. El primer versículo dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. Él era guiado constantemente por su Padre, por el Espíritu, por Dios mismo, ¿cierto? A hacer las cosas que él hacía, él estaba bajo sujeción y bajo la voluntad de Dios. De hecho, el versículo 10, cuando él le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorar y solo a él servirás. Entonces, nos manifiestan estos versículos que Jesucristo estaba completamente bajo la sujeción de la voluntad del Padre, de la voluntad de Dios. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender de él. También tenemos que adquirirlo. Y parte de aprenderlo también va en el hecho de ayunar. Dice que Jesucristo estaba ayunando 40 días. 40 días y 40 noches cuando él manifestó estas palabras. Ya sabemos que estamos hablando sobre la tentación aquí que tuvo Jesús y ocurrieron muchas más cosas, pero estas nos ratifican que Jesucristo siempre procuró hacer la voluntad de Dios. Vamos a pasar al punto B ahora. Letra B colocan ustedes ahí, símbolo de arrepentimiento. ¿Ya? Símbolo de arrepentimiento. Y para ratificar este punto, tenemos la cita bíblica de Nehemías, capítulo 9, del versículo 1 al 3. ¿Ya? Nehemías, capítulo 9, del versículo 1 al 3. Amén. Dele lectura. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Muchas Amén. gracias, mi hermano. De hecho, el título de estos versículos dice, Esdras confiesa los pecados de Israel. Y el versículo 1 ratifica que los hijos de Israel estaban en ayuno. Parte del arrepentimiento que ellos estaban demostrando ante Dios se manifestó también presentando ayuno. Y acá tenemos otra cita bíblica que buscar en Joel, ¿ya? Joel capítulo 2, versículo 12 al 13. Mientras ustedes lo buscan, yo voy a dar lectura a lo siguiente. Dice, al haber arrepentimiento, existirá reconocimiento y confesión de pecados, comprendiendo la imperfección humana. O sea, cuando nosotros entendemos que tenemos que arrepentirnos delante de Dios, es porque hemos reconocido nuestro pecado, que hemos confesado este mismo y que necesitamos el perdón de Dios, ¿ya? Y es lo que hacía el pueblo de Israel en el primer versículo. Ellos reconocieron y presentaron este arrepentimiento, ¿cierto? También con ayuno. Ahora, ¿alguien encontró Joel capítulo 2, versículos 12 y 13? Amén. Dele lectura. Por eso, pues, ahora Dios dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tarde para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Muchas gracias. De hecho, aquí tenemos otros versículos que ratifican lo que estábamos diciendo, ¿cierto?
¿Qué dice Jehová? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Si no fuese el ayuno algo importante, parte del arrepentimiento, Jesucristo no lo hubiese mencionado. Jehová no lo hubiese dicho. ¿Cierto? Dios no lo hubiese mencionado. No sería una referencia en nuestras Biblias. Y nos damos cuenta que cuando nos arrepentimos delante de Dios, también podemos manifestar nuestro arrepentimiento con ayuno. ¿Ya? Quedó claro el punto B, ¿cierto? Entonces vamos a pasar ahora al punto C. ¿Y cuál es el punto C? Es que hay reconocimiento de las limitaciones. ¿Ya? Punto C, reconocimiento de las limitaciones. Y para esto tenemos la cita de Esther. Esther capítulo 4, versículos 15 y 16. Esther 4, capítulo 4, versículo 15 y 16. Amén. 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 Ya. Y La cuando hermana que oyeron nuestros enemigos que lo habían entendido y que Dios había desbaratado el mi consejo hermana, de ellos, espera un nos momento, mi hermana. volvimos Versículo todos 15 y al... 16 del capítulo 4. No, pues dice Capítulo 4. del 4 al 15 y 16. Capítulo 4, versículo 15 y 16. Ya. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, no está en... El libro de Esther, mi hermana. Sí, es Esther. ¿Alguien más Respondiesen a... lo tiene? Sí, amén. Ya. Dele lectura. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Muchas gracias. Amén. Esther. Tenemos la historia ahora de Esther, ¿cierto? Que en ese momento ellos estaban en Susa, había una gran cantidad de judíos en Susa, pero estaban siendo amenazados por un hombre que había incluso ahí orientado o mal orientado al rey para levantarse en contra del pueblo de Israel. Y entendemos que Mardoqueo en su inquietud fue a donde esta reina, ¿cierto? Que también era pariente de ella, de él, quiero decir, a pedirle ayuda. Solo que Esther tenía esta limitante, que ella no se podía presentar frente al rey Asuero si no era invitada. Por lo tanto, cuando tenía esta limitación del hecho de si ella se presentaba frente al rey, podía incluso ser ejecutada, así de estricta era la ley que tenían en ese entonces. Por eso ella solicitó a Mardoqueo: ustedes, el pueblo de Israel, ayunen 3 días, yo voy a hacer lo mismo con mis doncellas y me voy a presentar frente al rey y vamos a dejar esto en manos de Dios. Sucederá lo que tenga que acontecer y si perezco, he de perecer. Pero ellos ayunaron también, entendiendo que necesitaban de Dios también el respaldo. Por eso ellos reconocieron sus limitaciones. En este contexto, Esther, Mardoqueo, el pueblo de Israel, entendían que necesitaban de Dios. Y por eso ellos ayunaron 3 días. ¿Ya? Tenemos también a Salmos. Salmos capítulo 35, versículo 13. Dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma
y mi oración se volvía a mi seno. Se debe comprender y reconocer las limitaciones frente a situaciones difíciles o imposibles, en donde es necesaria la intervención de Dios. Por eso también ayunamos, mis hermanos, porque entendemos que hay situaciones en nuestras vidas en donde por más intentos, por más esfuerzo que coloquemos, no podemos nosotros intervenir, no podemos hacer ciertas cosas porque somos limitantes, pero entendemos que para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, podemos obtener de Él una respuesta, podemos obtener de Él el respaldo, podemos obtener de Él el cambio de las circunstancias, como aprendíamos en la clase anterior. Y con esto pasamos al punto D. El punto D dice reconocimiento de la sabiduría de Dios. Aquí tenemos dos citas. La primera se encuentra en Hechos, capítulo 13, donde vamos a dar lectura del versículo 1 al 3. ¿Ya? Hechos 13, del 1 al 3. Y la siguiente cita es Hechos 14, del versículo 21 al 23. ¿Alguien encontró Hechos 13? Amén. Amén. Dele lectura. Amén. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio y Sirene, Manén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos el Señor y ayudando, dijo, Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para que la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Muchas gracias, mi hermana. ¿Alguien encontró Hechos 14, versículo 21 al 23? Amén. Amén. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Si nos damos cuenta, en Hechos capítulo 13 se menciona al Espíritu Santo, ¿cierto? Y en Hechos 14 se menciona que los encomendaron al Señor. Entonces, en ambas situaciones nos damos cuenta que aquí interviene Dios como alguien que guía, como alguien que entrega dirección, reconociendo la sabiduría de Dios, de que de Él proviene, cierto, algo bueno para nuestras vidas. Por lo tanto, Él nos va a saber guiar, nos va a saber ayudar en la toma de decisiones. Siempre hemos de acudir y también lo podemos hacer a través de la oración y del ayuno. ¿Ya? Como decía en Hechos 13, que estaban en la iglesia, habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, pero estaba aquí Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Entonces, ministrándose estos al Señor, ayunando, ¿ya? Y ayunando, ¿ven que es importante? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Ellos se encontraban ayunando, además de estar ministrando al Señor.
Por lo tanto, cuando nosotros reconocemos la sabiduría de Dios y que Él es necesario para que nos ayude a tomar decisiones correctas, a tener su guía, también hemos de ayunar. También es por eso, mis hermanos. Hechos 14 dice también, ¿cierto? Aquí en los versículos. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permanecieran en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron a ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, nuevamente se encontraban ellos, ¿cierto? Orando, ayunando, porque a través de esto nosotros también reconocemos que de Dios vamos a obtener la mejor guía para nuestras vidas, porque Él es todo sabio. Pasamos al punto E, que dice respaldo, conexión y dependencia. Respaldo, conexión y dependencia. Y aquí tenemos la cita de Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8. Amén. Ya pues. Discúlpeme, mi hermano. Espéreme un momento, mi hermana. Mire, me acabo de dar cuenta que aquí se me traspasó una cita, ¿ya? Tengo aquí la cita bíblica escrita de Mateo capítulo 17, porque esta es la correcta, versículo 18-21. Pero se me copió esta de Filipenses que viene después, ¿ya? Entonces, van a tachar ustedes Filipenses, ¿ya? Tachen ahí Filipenses, porque es Mateo, ¿ya? Mateo capítulo 17, versículo 18 al 21. ¿Ya? De hecho, aquí, si se dan cuenta, en la diapositiva dice 18, 19, 20, 21. Amén. ¿Ya? Ahí sí. Ya, dele lectura. Mateo 17. Mi hermana A alguien ver si tiene viene. el micrófono encendido. Mateo 17, versículo 18 al 21. Amén. 17, del 18 al 21. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Entonces, Mateo capítulo 17, del 18 al 21, tenemos aquí este párrafo de la Biblia donde Jesús, ¿cierto?, reprende al demonio y este sale. Pero aquí queda la interrogante para los discípulos donde le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y la respuesta final del Señor Jesús le dice, por vuestra fe, ¿cierto? Por vuestra poca fe, porque este género no sale si no es con oración y ayuno. Entonces, es necesario que cada creyente tenga una conexión
dependencia y respaldo de Dios, y así permitirá el fluir del poder sobrenatural de la persona del Espíritu Santo en su vida. Es decir, cuando nosotros queremos que Dios nos utilice como un instrumento, cuando el poder sobrenatural de Dios a través de su Espíritu Santo que hoy está con nosotros, ¿cierto? Pueda tomar dominio para hacer este tipo de milagros, también necesitamos nosotros respaldo, conexión y dependencia de Dios, y esto lo conseguimos también a través del ayuno. ¿Ya? ¿Nos queda claro a través de la cita? Arreglaron todos ahí, ¿cierto? El inconveniente. Acá tenemos ahora la letra F, el siguiente punto. Y ve, aquí sí está Filipenses. Entonces, la letra F es autodisciplina y compromiso. ¿Ya? Letra F, autodisciplina y compromiso. El ayuno se convierte en un instrumento de autodisciplina y compromiso por la causa del reino de Dios, plasmando el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Ya? El ayuno se convierte entonces en un instrumento de autodisciplina y compromiso. Y para eso tenemos la cita de Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 8. Filipenses Amén. capítulo 2 del versículo 5 al 8. Dele lectura, mi hermano. Amén. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el seguir igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Y esta cita bíblica nos deja más que claro el hecho de autodisciplinarnos y del compromiso que tenía Jesucristo con lo que estaba realizando en aquel entonces. ¿Ya? Dice Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Él no estimó, ¿cierto?, ser igual a nosotros. Él no se aferró a su divinidad como, como algo a que aferrarse así, diciendo, no, yo soy Dios, no, no, sino que Él se despojó de todo aquello, tomó nuestra forma, vino a la tierra, se humilló en la condición de hombre y Él obedeció hasta la muerte. Entonces, si su autodisciplina no era más grande que esta, no vamos a entender, ¿cierto? O sea, Jesucristo es el mejor ejemplo de autodisciplina y de compromiso. Él se comprometió con el ministerio que tenía que realizar hasta la muerte y muerte de cruz. Y él inició su ministerio ayunando. Él constantemente ayunaba. La cita bíblica que leíamos con la mujer samaritana, él estaba sin comer, dice. Y él dejaba esto un poco de lado por hacer la obra de Cristo, la obra de Dios, su Padre, ¿cierto? Por lo tanto, el ayuno también nos ayuda a tener una autodisciplina y un mayor compromiso con nuestra relación con Dios, con la obra de Cristo, con todo lo que demanda también ser un hijo de Dios comprometido. Ahora vamos a pasar al punto G, que este es el penúltimo, mi hermano, nos queda este y otro más y ya estaríamos finalizando. El punto G es una relación correcta con Dios. ¿Ya? Punto G, una relación correcta con Dios. Y para eso tenemos acá la cita bíblica de Lucas, capítulo 2, versículo 36 y 37. Lucas, capítulo 2, versículo 36 y 37.
Amén. De la Eh, lectura. estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Amén. Muchas gracias, mi hermano. A través de la vida de esta profetisa, ¿cierto? De Ana, aprendemos, nos enseña una relación correcta y significativa con Dios, ya que nuestra prioridad es Él. ¿Qué decían estos versículos sobre Ana? Que ella era viuda, ¿cierto? Hace mucho tiempo, pero ella no se apartaba del templo, servía de noche y de día, con ayunos y con oraciones. Ella estuvo muy poco tiempo con su esposo, con su marido, y todo el resto de tiempo, de años, ¿cierto? 80 años, no es menor, ella los pasó sirviendo. No se apartaba del templo, hacía constantemente oraciones, ayuno. Por lo tanto, nos damos cuenta que parte de tener una buena relación con Dios, una relación correcta con Él, también demanda practicar el ayuno, realizar ayunos. Nos queda claro, ¿verdad? Y acá tenemos el último punto, ¿ya? Este es el último punto que vamos a ver hoy día. Y el punto H dice el verdadero sustento, ¿ya? El verdadero sustento. Nos enfocamos en el verdadero pan de vida, Jesucristo, que es lo que verdaderamente nos sustenta. Y para eso vamos a leer Juan, capítulo 6, del versículo 48 al 51. Juan, capítulo 6, del versículo 48 al 51. Amén. Léalo, mamá. Yo soy el pan de vida. Los padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, que yo daré la vida del mundo. Muchas gracias, mi hermana. Yo soy el pan de vida. Y nos damos cuenta que Jesucristo no es como él mismo lo relata aquí, no es como este maná, ¿cierto? Que comieron los antepasados israelitas, que también ellos teniendo una edad, murieron, porque era un sustento para una necesidad básica. Si bien es cierto, el maná era algo sobrenatural que sucedía con el pueblo de Israel, pero aún así este maná suplía una necesidad, ¿cierto?, para saciarlos del hambre. Pero en cambio Jesucristo es el pan de vida. A través de este alimento, ¿cierto? Nosotros, ¿qué dice más abajo? El que lo come no morirá. Y entendemos que estamos hablando en el ámbito espiritual, ¿cierto? Nuestra alma no va a morir porque Él es nuestro verdadero sustento. Bueno, y acá dice, el ayuno destruye la cultura de la autogratificación, que es el egocentrismo. Esta ideología que cada día se impone con mayor fuerza en la sociedad, insta a que todo gire en torno a uno mismo y las propias necesidades sin importar la de los otros. Y esto es realmente cierto. Cada día la sociedad donde nosotros vivimos se ha convertido en algo muy egoísta. Por esta razón, el ayuno tiene el resultado de la muerte del orgullo
y también de la dependencia solamente de nuestras propias fuerzas. De esta forma, la práctica del ayuno permite el surgimiento de la humildad de nuestro ser, ¿ya? Entendiendo que Jesucristo, ¿cierto?, es nuestro sustento. También a través del ayuno podemos darnos cuenta de que matamos esto, que en donde creemos que nosotros podemos depender de nosotros mismos y nos damos cuenta de que no. Nosotros dependemos de Dios, ¿ya? Él es el verdadero sustento de nuestras vidas. Y hemos de matar eso que nos dice, no, tú te puedes sustentar por ti misma, por ti mismo. Ese egocentrismo que nos lleva cada día a fijarnos solamente en nuestras necesidades, también se erradica porque nosotros entendemos que Jesucristo es el pan de vida. Él es el verdadero sustento para nosotros. Y aquí tenemos 3 citas más, ¿ya? La primera está en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6. La segunda está en Salmos 138, versículo 6. Salmos 138, versículo 6. Y la tercera está en Mateo, capítulo 23, versículo 12. ¿Alguien encontró Santiago, capítulo 4, versículo 6? Amén, amén. De la Y la lectura. lengua es un fuego, un mundo de maldad. La Mi lengua hermana, está... Ah, mi hermana, Santiago, capítulo 4, versículo 6. ya. Sí, No, pero sí, pero él da mayor gracia. Por esto, dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. muchas Someteos, gracias. pues. Ya, Muchas amén. gracias, mi hermana. Muchas gracias. Sí, muy bien. Santiago, capítulo 4, versículo 6, como leía nuestra hermana, ¿cierto? Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, todo lo que es egocentrismo, todo aquello que nos lleva a pensar solo en nosotros, hemos de quitarlo de nuestras vidas. Y el ayuno nos sirve, no es que nos sirva, el ayuno es necesario para nuestras vidas para hacer esto, para que el egocentrismo salga de nosotros. Porque si no, solamente vamos a conseguir que Dios nos resista. Y nosotros queremos hallar gracia delante de Él, tener gracia de parte de Dios. ¿Bien? ¿Alguien encontró Salmos? Amén. Salmos, dele lectura. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. Muchas gracias, mi hermana. ¿Alguien encontró Mateo? Amén. Dele lectura. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas gracias, mi hermana. Nos damos cuenta que los 3 versículos apuntan hacia lo mismo, ¿cierto? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humilla será engrandecido. Con estos versículos nos queda claro que hemos de ser personas humildes delante de Dios. ¿Ya? Para que Él nos dé mayor gracia, para que Él nos atienda de cerca, no de lejos, como decía cierto Salmos, y para que nosotros podamos estar ahí, la presencia de Jesucristo también con humildad, entendiendo que Él es nuestro sustento y todos los puntos que habíamos aprendido anteriormente. Y para todo esto, mis hermanos, es necesario el ayuno de nuestras vidas. ¿Ya?
Entendiendo todos estos puntos, hemos entendido un poco más lo importante que es el ayuno en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Lo entendimos? Muy bien, excelente, mis hermanos. Como yo les decía, este es el último punto, pero siempre hay una tarea. Siempre hay una tarea que realizar. La semana pasada estaba la lectura de Isaías, ¿cierto? Yo espero que todos hayan hecho la tarea. ¿Sí? ¿Leyeron Isaías? Muy bien para los que lo hicieron. Y la tarea de esta semana va a ser, la primera parte, reconocer cuál de estas 9 características que estoy llevando a la práctica y cuáles debo fortalecer. ¿Ya? De la letra A a la H, fueron 9, ¿cierto? 9 características. ¿Cuáles de estas estamos llevando a la práctica y cuáles debemos fortalecer? Eso es lo primero que usted tiene que hacer como tarea, de forma muy personal, ¿cierto? Usted en su casa. Y la parte 2 va a ser meditar en los versículos bíblicos que se mencionan en las características en las que usted dice, no, esta me falta fortalecerla, me encuentro un poco débil en esto. Lea nuevamente esos versículos, medite en ello, vuelva a tener un provecho, llévelo a la oración. Si le nace a usted también ayunar para mayor conocimiento de esto mismo, hágalo, mi hermano, y entienda por qué hemos de fortalecer esto. Y la parte 3 es memorizar un versículo bíblico de los que se mencionaron. ¿Ya? Esa va a ser la tarea entonces. Primero, tenemos estos nuevos conceptos, reconozcamos cuáles estamos llevando a la práctica, cuáles nos faltan ahí por fortalecer porque tal vez estamos un poco débiles. Después nos vamos a centrar netamente en los versículos que se mencionaron, por qué era importante, ¿cierto? Esta característica. Y después nos vamos a memorizar ahí un versículo, para que también vayamos ahí practicando durante la semana, para que los conocimientos también estén fresquitos aquí en la otra semana y ya podamos tener la última clase con respecto al tema del ayuno. Bien, mis hermanos, voy a dejar de compartir porque hasta aquí ha llegado la clase de hoy.